suelo trabajar el refugio y sobre todo las formas de proteger el cuerpo. Y para esta pieza en Casa Espacio decidí representar los pájaros como una forma de refugio. Me interesa como mucho el gesto de cuando suena algún sonido y de repente todos salen a volar en grupo, creando como figuras en el cielo. Y plasmar con una cianotipia esa captura de su movimiento justo cuando unos están a punto de alzar y los otros ya están volando en el cielo. Quise sintetizarlos así porque pensé que era la forma de como cortar el cielo y tener algo más como zanjante pero a la vez tranquilo. Y mi obra Sleep with This Canvas es una exploración de las conexiones humanas. El proyecto era por 2 semanas y dormí con el lienzo en mi cama y el día siguiente lo di a mi amigo y él durmió con el lienzo y el día siguiente ha dado a un colega suyo que tenía confianza. Y durante las 2 semanas era así, el lienzo fue en un viaje de todos lados con gente diferente y al final fui a buscarlo y sí, ahora lleva algunas marcas y un olor, pero lleva algo más espiritual de conexiones y confianza y amor. Creo que mi proceso de la obra pasó como por varias etapas y al principio más bien creo que transitaba más por el miedo de que fuera demasiado figurativo y que tuviera demasiado presente el texto al hacer la obra. Entonces, después de varias semanas teniendo el texto presente en mi cabeza, decidí simplemente dejarlo de lado y trabajar con el recuerdo de en mi cabeza, y eso creo que permitió que la obra se construyera un poco más por sí misma a través de mi memoria, y en lugar de buscar los elementos que fueran acorde a estas palabras, los elementos se gestaron por sí mismos y no sé, creo que eso permitió también que la obra tuviera un significado diferente y que no fuera tan literal. Empecé a asociarlo un poco al origen de la humanidad, algo así como la teoría del Big Bang, y hubo un disparador bastante clave que fue el tema de los huesos. También lo asocié a la idea del experimento como un experimento social, digamos, en donde, basándose un poco en la teoría cristiana, uno puede llegar a descifrar o entender a Dios como una especie de científico en donde crea estos dos seres, uno con partes del otro, y empieza a jugar con estas dos personas. Me parecía interesante mostrar como la cara B, digamos, como una cuestión más oscura, más darky, más peligrosa, más catastrófica. Incluso me empezó a gustar la idea de retratarlo como si fuese la portada de una película o algo donde uno ya con solo ver la imagen puede intuir un poco de qué va, o también poder predecir que algo no va a ir bien, como un final un poco predecible, pero que aún así dan ganas de verla. Hay mucho por descubrir. Yo de lo que voy a hablar es de nuestra pieza, que es Bar las lombrices, que es una casa de comidas y juegos, y invitamos a jugar, a comerse estos menuses, a saborearlos, mientras
se pueden disfrutar del resto de sentidos, ¿no? Hay un código de colores que supongo que podéis descubrir, que hay algunos menús deconstruidos en lo visual, otros en lo táctil y otros en lo olfativo. Os invitamos a jugar y espero que lo disfrutéis. I wanted to play with the textile, the same way that information gets shared and changed with the passing of time. And so I was reflecting on trusting the unseen and how we tend to find it harder to trust what cannot be seen, when in fact the deepest work and magic take place beyond our perception. So the idea is understanding that the Earth's internet is a space that contains a wide range of information, and that this underground interconnected essence is often forgotten, like a lost archive. So repeating the process of adding ink and washing the textile over and over again represents the stories and passing of tradition through time and how things change. And I wanted to also see in the textile what will remain and what will fade. And I guess that for me the best part was when I reached the end, when the project has reached its completion and the cycles have reached the full circle. And I just felt this feeling of lightness with that final stroke. So first time when I read the fragment of the poem, I just instantly saw what it meant to me. It was like a symbolic interpretation of my life at the moment, and I kind of saw the wind as my lover and myself as the water, surrendering to these like fever dream like nights in warm care and passion and protection. I started working on it with my lover, like in the same space with him. He would work and I would work. It was this perfect synergy between my process and everyday life and this piece. And yeah, it kind of described its own creation process. And yeah, also it kind of it's not only a piece of visual arts, but it's also kind of a ritualistic tool or a symbol of the love and support you can grow between two people in a relationship. And yeah. La verdad que fue un proceso bastante poco homogéneo, con un montón de, no me gustaría llamarlas adversidades, pero contrapuntos que han hecho que al final pues tome la forma que tiene. Y básicamente esta obra se ha hecho desde la humildad y la aceptación de todas estas intervenciones de la vida que yo he ido aplicando en la tela. Básicamente la técnica que ha sido aplicada es el dolor, y un concepto que alrededor del que he trabajado es la extimidad, que básicamente es una paradoja antitética en sí misma, en cuanto que algo que vive en un ecosistema interno, a menos que no sufra un cambio o un intercambio de información, no es capaz de sobrevivir fuera exactamente de la misma forma. Y mi trabajo como artista es buscar siempre esa membrana o ese punto de intercambio.